la zona articular, al salir de la cavidad acetabular, va a perder la irrigación del ligamento redondo que está acá. Y va a generar, así como hay un desprendimiento de la arteria y del ligamento, las ramas que vienen del acetábulo hacia la zona capsular se van a perder, la cápsula se va a romper y todo esto genera pues un desbalance en la parte circulatoria. Va a haber necrosis avascular con el tiempo, muy probablemente, y muy probablemente necesite, como yo les mencionaba, una prótesis más adelante. Entonces esa es la luxación traumática, ¿no? ¿Cuál de estas es correcta? Dice. ¿Cuál de estas denominaciones? Porque hay 4 denominaciones. Las que se usa es anatómico, ¿no? Hacia dónde se va, ahí le ponemos el nombre. ¿Está bien? Entonces, hay denominaciones y nosotros tenemos que ponerle nombre. Lo más frecuente es anterior o posterior, como hemos visto en el mecanismo de lesión. ¿Cuál es la luxación más frecuente? Posterior, así es. Entonces, la luxación más frecuente es la posterior. ¿Listo? Muy bien, esa es la más frecuente. La menos frecuente es la anterior. Y vamos a tener zonas. Vamos a darle vuelta a la pelvis, vamos a ver la cadera y vamos a ver acá el alerón ilíaco y la parte isquiática y púbica adelante. Cuando se va hacia atrás, se puede ir hacia atrás y hacia abajo. Y ahí está el isquion, ¿no? Nosotros nos sentamos en la silla y ¿qué estamos apoyando? El isquion, ¿no? Ahí está el isquion. Entonces, se va hacia atrás y hacia abajo, se va a llamar isquiática. ¿Sí? Isquiática. Si se va hacia atrás y arriba, se va a llamar posición ilíaca. Si se va hacia adelante y abajo, ¿abajo qué cosa está? El agujero obturatriz. Entonces, obturatriz. Y si se va hacia adelante y hacia arriba, pubiana, porque ahí está el pubis. ¿Ya? Tienen un cuadro, creo, más adelante en las diapositivas. Entonces, esas son las posiciones. Entonces, más o menos para ver, después lo vamos a recordar con el cuadro, ¿ya? Porque esa es la idea. Las denominaciones de las luxaciones traumáticas de cadera es correcta. A ver, posterior y superior, o sea, hacia atrás y arriba. ¿Se llama isquiática? No, ¿no? El isquion está abajo, ¿sí o no? Ya. Posterior superior, ¿cómo se llama? Posterior superior. ¿Cómo se llama? Ilíaca. ¿Sí? Ilíaca. A ver, ustedes me van a dar el nombre. Posterior inferior, ¿cómo se llama? Isquiática. Posterior superior, ilíaca, ¿no? Ah, miren, acá está la clave, ¿no? Ahí está, ilíaca. Ya. Anterior y superior, ¿cómo se llama? Pubiana. Y anterior inferior, obturatriz. ¿Está bien? Entonces ese es el recuerdo. Acá está la imagen. Aquí está cómo se ve la radiografía, ¿no? ¿Cómo se llama esta luxación? ¿Ah? Ilíaca. ¿Está bien? Ilíaca. Miren esta de acá. ¿Dónde se ha metido? Obturatriz. Muy bien. Y aquí está su cuadrito, ¿no? Ilíaca, atrás y arriba. Isquiática, atrás y abajo. Arriba se llama pubiana y abajo se llama obturatriz. Y aquí está, ahí tienen rotación interna, cómo queda el miembro, ¿sí? Cómo queda el miembro. En rotación interna, extensión, aducción, rotación interna. En general, cuando se va hacia atrás, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se va hacia atrás, ¿no? Acuérdense que la cadera es más o menos así, ¿no? Entonces, el fémur. Entonces, cuando se va hacia atrás, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Aducción o abducción? Cuando se va hacia atrás, ¿aducción o abducción? Por ejemplo, miren, sale
sale de la cabeza del acetábulo y se va a ir hacia atrás. ¿Hacia dónde se va a ir? El miembro inferior. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro, ¿no? Porque esto ha salido. Si esto sale, el miembro inferior entra. Y cuando se va adelante, más bien el miembro inferior sale. ¿Está bien? Y se va a ver el miembro más largo, ¿no? A diferencia con las fracturas. Con las fracturas, lo bueno es que es raro eso, ¿no? Las fracturas, ¿qué es lo usual? Acortamiento, rotación externa, ¿no? Y aumento de volumen en esa zona de fracturas. Y en este caso las luxaciones, que es lo más frecuente, posterior, rotación interna, aducción, ¿no? Y acortamiento. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos las diferencias. Y ahí como el cuadrito, ahí lo van practicando, van viendo, van jugando. ¿Cuál es la lesión asociada más frecuente de la luxación posterior traumática de la cadera? Ya. Cuando sale de su sitio, el acetábulo, si necesita una gran energía, va a desprender el acetábulo, va a romperlo. Y eso de ahí se ve mejor en la tomografía. ¿Está bien? Va a desprender el acetábulo. Siempre hay una parte de la ceja, en este caso acetabular, ¿no? La ceja cotiloidea, como dice acá, que es la lesión asociada más frecuente. Pero aparte de eso, también puede irse a aplastar otras zonas, como puede ser las arterias, los nervios que están por ahí, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, el nervio ciático está en la parte posterior, ¿no? Debajo del piriforme, que está ahí. Entonces, cuando sale en la parte posterior y abajo, se puede presionar el ciático también. Puede presionar el ciático, ¿ya? Y si se va hacia adelante el nervio obturador, la arteria obturatriz también lo lesiona, ¿no? Si se va hacia adelante, la arteria femoral, ¿no? O sea, depende de las zonas ahí. Pero lo más frecuente, fractura de la ceja cotiloidea o en este caso el rodete acetabular. Entonces acá tenemos una fractura del reborde acetabular, ¿no? Una fractura del reborde acetabular asociado a una luxación. Y acá podemos ver fractura parcial de la cabeza. ¿Ven la cabecita cómo está rota? Se rota también. La cabeza también se puede romper con la luxación, ¿no? También puede haber parálisis nervio ciático, como dice, ¿no? Complicaciones. A ver qué me dice la respuesta. Luxación anterior y superior. Se va hacia adelante y hacia arriba. ¿Rotación interna o externa? Externa. Listo, ya se fueron dos claves ya. Rotación externa. ¿Qué más? Abducción o aducción. Abducción. Ya nos quedaron... ya nos quedó una ya. Y ligera flexión. ¿Cuál es? ¿Está bien? Sale, o sea, con esa idea sale todo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, miren, este paciente, lo más frecuente, una luxación posterior ilíaca, ¿no? Una posición ilíaca hacia atrás y hacia arriba. Entonces acá vemos flexión, aducción, rotación interna. Eso es lo más frecuente. Así viene el paciente en emergencia. ¿Está bien? Así viene usualmente. Muy bien. El tratamiento actual de una luxación simple traumática de cadera es... ya. ¿Qué es lo que se hace cuando un paciente se luxa la cadera? Hay que reducirlo, ¿no? Hay que poner en su sitio. Podemos usar métodos antiguos o métodos actuales. Métodos antiguos, tiramos al paciente al suelo, ponemos nuestro pie en la parte pélvica y jalamos entre dos, 90 grados, 90 grados y se reduce la cadera, ¿no? Obviamente todo ese esfuerzo no se va a hacer con así nomás. Hay que anestesiar al paciente, anestesia general usualmente. Entonces aquí está, ¿no? A ver cómo se hace entonces. Reducción urgente cerrada bajo anestesia general y tracción. ¿Está bien? Hasta ahora se hace eso. Pero hay diferentes métodos, ¿no? Un método donde solamente uno lo hace o métodos con ayuda. Mejor es el método con ayuda. Vamos a ver por acá. Aquí está.
La respuesta B, ¿no? Aquí está. Este es sin ayuda. Un solo participante, y este pie a veces lo ponen acá, ¿no? Para poder traccionar bien. Mejor es con ayuda, ¿no? Los ayudantes hacen que la pelvis baje, ¿no? Y luego el más fuerte jala hacia arriba, ¿no? A veces uno jala hacia arriba, el otro jala el pie y el otro está abajo. Todo esto obviamente no se puede hacer así nomás, tiene que ser con anestesia general. ¿Ya? A ver. Tras una reducción, perdón, tras la reducción de una luxación traumática de cadera se realizará. Ya. ¿Qué cosa hay que hacer? Después de una... Se reduce la cadera, listo. ¿Ahí nomás queda? ¿O hay que hacer algo más? ¿Qué era lo más frecuente? La fractura, ¿no? De reborde o de la ceja cotiloidea o acetabular. En este caso, ¿qué hay que hacer? Un ATAC. Un ATAC para valorar el cótilo y la reducción también, ¿no? Pero usualmente pues se toma la radiografía primero y después se manda el ATAC, ¿no? Para poder hacer una valoración posterior. Ahora, si ha quedado, por ejemplo, un pequeño fragmento intraarticular, porque el cartílago se rompe y se queda dentro de la articulación ahí, y a veces duele. Actualmente, la artroscopía está resolviendo ese problema. La artroscopía entran y sacan esos fragmentos. Obviamente son personas que ya tienen mucha experiencia en eso y entran a cadera, ¿no? No todos los que hacen artroscopía hacen cadera. Por ejemplo aquí, ¿no? Una luxación posterior y la TAC. Como se ve que hay una fractura aquí en el acetábulo. Así debería ser el acetábulo. Y aquí obviamente se nota la fractura, ¿no? Aquí a legua se nota que el desplazamiento es más de 1 milímetro. Esto hay que reducir quirúrgicamente. Lamentablemente hay que abrir al paciente, ¿eh? Y miren esto. No solamente el acetábulo, ¿no? Sino también la cabeza se puede romper. En este caso una abulsión. Y acá lo que yo le mencionaba, en este caso es óseo, ¿no? Un fragmento óseo, pero el cartílago también. El cartílago también se rompe y se queda ahí como ratas articulares, hay que sacarlos. Hay que sacarlos. En este caso esto genera dolor, inestabilidad, ¿no? Muy bien, ya estamos a menos preguntas del final. ¿Qué prueba diagnóstica es precisa para diagnosticar una fractura de cadera? Ya. Un concepto también que lo deben tener. Eso también es por concepto, ¿ya? Si yo tengo un hueso roto de la muñeca, tomo la radiografía de la muñeca, ¿no? Si tengo un paciente con una fractura de rodilla, le pido radiografía de rodilla, ¿no? Pero en el caso de huesos o de lugares donde hay varias estructuras asociadas, hay que tomar de todo para dar una idea de todo el campo. Por ejemplo, cuando ven que alguien se cayó de costado del lado derecho, no piden radiografía de parietal derecho, ¿no? Radiografía temporal derecho no piden, ¿no? Piden de cráneo o una tomografía de cráneo. En todo caso, cuando hay una fractura de cadera, ¿no? Si nosotros sabemos que la cadera pues es todo el anillo pélvico, ¿no? Anillo pélvico, caderas, entonces hay que pedir una radiografía de toda esa estructura. Entonces lo que se pide es una AP de pelvis y aparte la axial de cadera. La axial de cadera lo que hace ver es se rota el miembro inferior y se puede ver la distribución que existe entre el acetábulo y la cabeza, para ver si se ha desplazado o no. Esa es en fractura. Entonces, en este caso, fractura de cadera, de una cadera se pide pelvis y un axial de esa cadera.
¿ya? Y con la axial ya tengo en AP y en 90 grados. O sea, ya tengo todo. Y eso sirve ya para decidir un tratamiento después. Igualito, ¿no? Si una fractura es desplazada, tratamiento quirúrgico. Si, de todas maneras, si es una fractura no desplazada y con riesgo de desplazamiento, tratamiento quirúrgico. En una paciente con una fractura desplazada, pero no desplazada y sin riesgo de desplazarse, tratamiento conservador. Un varón de 40 años con fractura subcapital. Ya, acá viene ahora la otra denominación. Vamos a buscar, ya. Ya. Esta es una, ¿cómo se llama? Un fémur proximal. Esta es la cabeza femoral, el cuello femoral y el trocánter. Trocánter mayor, trocánter menor. ¿Listo? Una fractura aquí, debajo de la cabecita, se va a llamar subcapital. Una fractura aquí, en toda esta parte de acá del cuello, se va a llamar transcervical. Y una fractura en la base de todo el cuello, cerca al trocánter ya, se llama base cervical. Una denominación sencilla en realidad. Ya, entonces, ahora me estoy regresando, ¿no? Voy por el otro lado. Ya. Un varón de 40 años, un paciente en la PEA o no en la PEA, si está en la PEA, ¿no? Entonces seguramente necesita caminar, trabajar, mantener su familia, etcétera. Ya. Tiene una fractura subcapital, o sea, debajo de la cabecita. Esa cabecita, ¿va a ir a la necrosis o no va a ir a la necrosis? Probablemente sí, porque es bien proximal, ¿no? Bien proximal. Listo. Entonces ya tengo una idea ahí. Desplazada. Listo. Si se ha desplazado, todas las arterias, en este caso las retinaculares, que van del cuello hacia la cabeza, se han roto. Solamente me quedó la del ligamento redondo. O sea, probablemente ese fragmento vaya a la necrosis avascular. Probablemente. ¿Qué requiere este paciente? ¿Qué requiere? Si tiene 40 años, ¿está bien? 40 años, hay que estabilizar rápidamente la fractura porque tiene todavía opciones que esa cabecita viva si es un tratamiento rápido. Si se demora el tratamiento, esa cabecita, ¿qué va a pasar? Se va a morir, ¿no? En este caso, por eso yo les decía una fractura subcapital, en este caso desplazada en un paciente relativamente, digamos, vamos a llamarle joven todavía, ¿no? Un paciente joven, una fractura desplazada subcapital, se reduce y se tiene que hacer una osteosíntesis. En este caso se colocan tornillitos. Son unos tornillitos que se colocan, esta es la cabeza, se colocan uno, dos y otro por atrás, tres tornillos, así, tres tornillos agarrando la cabeza. Por eso tiene que ser el manejo, lo ideal dentro de las 6 horas. Se acepta hasta las 24 horas. Se puede tolerar hasta las 72 horas. Después de eso ya no está recomendado. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo de necrosis avascular posteriormente. Aunque hay casos también que viven, ¿no? Tienen suerte y viven. Entonces, el tratamiento es ese. ¿Qué pasa si pasa ese tiempo? Pasó ese tiempo. Tengo 50-50. 50 probabilidad que se vaya a la necrosis, 50% que no se vaya a la necrosis. Y hay que pensar en todo caso una prótesis, ¿no? Una prótesis no cementada. Una prótesis no cementada, ¿no? O una prótesis bipolar, como dice acá. Con una prótesis bipolar o una prótesis no cementada. Urgentemente no, urgentemente se puede probar con tornillos. Eso es si se deja, ¿no? Entonces, y se coloca al paciente, ¿no? ¿Por qué sin cemento? Porque
ese paciente, el tiempo de la vida de prótesis es de 10 a 15 años. El paciente tiene 40 años. Entonces, una prótesis ahorita, yo sé que a los 55 años le voy a hacer una revisión, le voy a quitar la prótesis y le voy a poner otra. Entonces, si le pongo cemento, le voy a destrozar el fémur después cuando saca la primera, ¿no? Por eso sin cemento. O una bipolar. ¿Cuál es la complicación más frecuente que cabe esperar en una fractura subcapital de fémur? ¿Qué es lo que espero si veo eso? Necrosis cefálica, ¿no? Una necrosis cefálica es lo que más frecuente, lo que debo esperar, ¿no? Eso debo esperar a veces pues hay cosas ¿verdad? Increíbles, ¿no? Por eso hay un porcentaje, ¿no? Hay un porcentaje en este caso para cada segmento, ¿no? Va avanzando. Por ejemplo, para las fracturas, en este caso, subcapitales, llega hasta un 30% de necrosis avascular, necrosis cefálica. Ya. Esto siempre digo que lo va a cambiar, no lo cambio. Acá debe ser el menos frecuente, ¿ya? Ahí cambio. El tipo menos frecuente de fractura de la región trocanteria. El menos frecuente es la subtrocanteria, como dice acá. ¿Ya? ¿Por qué? La zona subtrocantérica es una zona bien dura. Es una zona muy dura. O se lesionan pacientes que tienen enfermedades patológicas. Por ejemplo, una enfermedad, un mieloma múltiple, o tienen un tumor metastásico, por ejemplo, el pulmón, o un cáncer de próstata, ¿no? O un cáncer de ovario. Pueden hacer fracturas subtrocantéricas, o sea, debajo de los dos trocánteres. En todo caso, la otra contraparte son pacientes jóvenes que tienen accidentes de alta energía, accidentes de tránsito, en trenes, aviones, etcétera. Entonces, son las menos frecuentes, ¿ya? Requieren o estados patológicos en personas muy ancianas, o estados ¿cómo se llama? De un accidente muy severo de alta energía en pacientes jóvenes. Lo más frecuente son las intertrocantéricas, las pertrocantéricas. Ya, ese es en región trocanteria. La asociación de fractura diaficiaria femoral y tibial ipsilateral. ¿Ya cómo se denomina esto? Fácil. Fémur y tibia en un solo lado, en un solo miembro inferior. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Rodilla flotante, así es, rodilla flotante. Ese es más que todo de concepto, ¿no? Ya. Las fracturas diaficiarias femorales en adolescentes y adultos se tratan mediante... Ya. ¿Qué pasa cuando hay una fractura diaficiaria? O sea, del fémur. El fémur es un hueso largo y se rompe el fémur en la diáfisis. Adolescentes y adultos. ¿Qué se pone en este tipo de pacientes? Ya. El tratamiento indicado para este tipo de pacientes es el clavo endomedular. Tanto en fémur como en tibia, ¿ya? En tibia también. Clavo endomedular. Entonces ese es el tratamiento, ¿ya? Clavo endomedular. Las agujas de Kirchner es el tratamiento para fracturas femorales, en general, fémur, tibia, radio, todo, húmero. Para pacientes pediátricos usan agujas de Kirchner. Lo cruzan de un lado a otro en forma de X, y ese es el tratamiento generalmente en niños, en pacientes pediátricos. Lo usan para las agujas de Kirchner. Para adultos y clavos intramedulares. Salter. Para la clasificación de Salter lo tienen que ver, ¿no? Para poder recordar la clasificación. El Salter 1, una fractura, ya, ahora, clasificación de Salter es solamente en fracturas de pacientes pediátricos, pacientes que tienen, ¿qué cosa? Cartílago de crecimiento.
¿Está bien? O sea, yo no puedo hablar de Salter y Harris en un paciente adulto, ni anciano. Solamente es para pacientes pediátricos. Es una clasificación pediátrica. Entonces, si se rompió el húmero, ¿qué Salter es? Ah, ya. Si es un trazo totalmente transversal que no toca el cartílago de crecimiento, solo está distraído, digamos, el cartílago de crecimiento, es un Salter 1. Salter 1. El Salter 2 es una fractura igual, transversal, pero que afecta a la zona distal al cartílago de crecimiento. O sea, de procesos benignos, ¿no? Son de tratamiento, se inmoviliza y sé que el cartílago no se ha lesionado, está intacto. El 1 y el 2 son los, digamos, los benignos, los que están bien. Por eso es que no tocan el cartílago. El 3, en cambio, sí toca el cartílago de crecimiento. Es un trazo igual, transverso, pero que agarra el cartílago de crecimiento, ¿no? Agarra el cartílago de crecimiento, como ven acá. ¿Está bien? 1, 2, 3, ¿no? El tipo 4 es uno que va a ambos ya, ¿no? Atraviesa el cartílago de crecimiento a través de la diáfisis y la parte de la epífisis. ¿Está bien? Tipo 4. El tipo 5 es una fractura por aplastamiento. Por eso es que a veces en una radiografía confunden el Salter 1 y el tipo 5. Y diametralmente ese es el tratamiento. ¿Por qué? A un paciente con Salter 5 yo le tengo que decir que probablemente ese hueso ya no crezca. Y a un paciente con Salter 1 es el tratamiento benigno. Entonces, cuando hay dudas, hay otros exámenes, ¿no? Como una resonancia magnética, etcétera, inclusive hasta una ecografía, en algunos casos mencionan que es buena la resonancia magnética, ¿no? Una gamografía para poder ver el estado en este caso del cartílago. ¿Qué tipos de Salter predominan en las epifisiolisis de fémur distal? Ya. En fémur distal, lo más frecuente pues son la 2 y 3. La 2 se la lleva de encuentro en casi todas las fracturas de los niños, ¿no? Y en fémur distal pues 2 y 3, ¿ya? ¿Está bien? Ahí está Salter. Las fracturas supraintercondilias de fémur se tratan generalmente mediante, ¿ya? Si yo tengo una fractura supracondilia, igual, el fémur tiene dos cóndilos, el cóndilo medial y el cóndilo lateral, o cóndilo interno o cóndilo externo, y después sigue la diáfisis. Igual, si tengo una fractura supracondilia encima de los cóndilos del fémur, en este caso ya no se va a poder poner un clavo, porque no hay donde bloquearlo en la parte distal. En este caso se colocan placas y tornillos, ¿no? Son placas y tornillos. ¿Y qué pasaría si fuera un niño? Agujas de Kirchner, ¿no? ¿Está bien? Entonces las fracturas supracondilias de fémur se tratan generalmente, cuando hablan así no dan una especificación, siempre tomen al paciente adulto, ¿ya? Cuando hablan de niños o quieren darnos alguna zona especial nos van a decir. Entonces, este debe ser un adulto, paciente de 30 años, ¿no? Placas y tornillos. Una fractura transversal de rótula con un fragmento inferior con gran conminución suele precisar ya. En las fracturas de rótula, ¿no? Sí. Placa atornillada. Ya. Sí, tienes razón. Mira, la placa atornillada es eso es la placa que se usa con tornillos. Si no tengo una imagen acá, pero te voy a explicar acá. Más o menos, ¿ya? Imaginemos que este sea pues el fémur. Ya. Un tornillo placa o una placa con tornillo, como dice ahí, es un sistema que tiene un nombre para el fémur distal y se llama DCS, que es el Dynamic Condylar System, es sus siglas en inglés, ¿no? Ese sistema coloca primero un tornillo de tracción en la zona distal, en el fémur. O sea, primero coloca un tornillo grande,
con una rosca bien grande. Entra primero y reduce la zona de los cóndilos. Y encima de eso se coloca una placa al costado. Y después se coloca el tornillo de fijación acá y tornillos arriba. Es un tornillo placa o placa tornillo. En cambio, la placa atornillada usualmente se refieren a la plaquita, una plaquita simple, como la bisagra, y que se colocan los tornillitos, ¿no? Entonces, en este caso para supraintercondilias o supracondilias o intercondilias también, se usa esa tornillo placa o placa tornillo, ¿ya? Es un sistema, usualmente es el DCS, hay otros sistemas también. Ya. Ahora vamos a las fracturas de rótula. Las fracturas de rótula generalmente se dan por un trauma directo. Paciente que ha estado caminando no, usualmente caminando, resbala y cae traumáticamente sobre la parte de la rodilla, ¿no? Entonces puede generar fracturas. Lo más frecuente es fracturas del polo inferior, porque usualmente caemos, ¿no? Cuando caemos apoyándonos primero por la parte inferior. Entonces, el polo inferior o el tercio medio, inclusive, puede haber una fractura, simplemente un trazo horizontal, ¿no? A veces puede haber un trazo oblicuo y a veces el fragmento distal, aparte del trazo, puede haber gran conminución de ese fragmento o pequeños fragmentos conminutos. Entonces, el tratamiento depende de eso y de la edad del paciente también. Si es un paciente que tiene que es un abuelito, ¿no? Que solamente camina para ir a comprar el pan, se va al baño, come, duerme. Entonces, si tiene una fractura de rótula y está muy difícil la reducción, se puede pensar solamente en retirar los fragmentos y fijar la parte tendinosa para que tenga estabilidad y pueda hacer sus actividades. Pues si es un paciente con actividad, un futbolista, etcétera, que a veces tiene fractura de rótula, hay que tratar de darle la mejor opción, ¿no? Entonces, en este caso, una fractura transversal de rótula, o sea, un fragmento totalmente horizontal, con el fragmento inferior con gran conminución. Cuando tiene gran conminución, el problema es que no se puede reducir, porque es como un polvo, hueso, ¿no? Hueso hecho polvo, ¿no? Y no se puede colocar ningún elemento, tornillos, todo, porque es totalmente, pues, una sustancia destruida, ¿no? De la rótula. En este caso, cuando es así y se puede hacer, se retira simplemente esa gran conminución y se coloca, pues, el tendón, en este caso el tendón rotuliano que está abajo, se fija, pues, a la parte superior para que haga fibrosis y después el paciente pueda caminar, ¿no? En cambio, cuando cuando se trata de algunos futbolistas, etcétera, a veces, pues, ahora hay injertos, ¿no? Injertos de rótula, todo, son, pues, espectacularmente caros, ¿no? Entonces se puede colocar, se pueden hacer algunas opciones ahí de tratamiento, ¿no? Que a veces no va muy bien también. Pero lo frecuente es que con esto pueda caminar, ¿no? Obviamente ya no va a poder ser futbolista, pero va a poder caminar, va a poder hacer sus actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, en este caso, pues, se hace lo que se llama patelectomía, ¿no? Sacar ese fragmentito parcial y un cerclaje, ¿no? Patelectomía total es sacar toda la rótula, obviamente no. Hay que sacar solo lo que no nos va a servir. ¿Ya? Ya. Ya, esto de acá, ahí lo leen. Ya, miren, acá hay una clasificación de fracturas de tibia, de platillo tibial, para que lo revisen, ¿no? Porque en realidad eso de acá no lo van a ver, ¿no? Acá está asociado con la fractura, con los tipos de Salter también, me parece, que lo han combinado. ¿Ya? Esto revísenlo. Lo que sí tenemos que hablar de las fracturas de platillo tibial, esa clasificación es de Chasker, ¿ya? Chasker. Bueno, acá como está, los tipos, ¿no? Del 1 al 6. La clasificación lo han dado por la frecuencia, ¿ya? Tipo 1 más frecuente y así va bajando la frecuencia. En este caso,
Las fracturas pues de este tipo son lesiones también de alta energía, usualmente caídas de rodilla, no en esa zona, y provocan fracturas. Puede haber fracturas con solamente fracturas con hundimiento. Cuando hay fracturas con hundimiento nos valemos del otro platillo para tomar una medida, y después de acá abajo se levanta todo ese fragmento y abajo se coloca el injerto. Usualmente acá se ponen también placas y tornillitos, ¿no? En ese caso solamente hundimiento, igual se levanta todo el fragmento y hay que poner injerto abajo. La resonancia magnética nos ayuda siempre a poder delimitar también algunas zonas de lesión, tanto del cartílago, de ligamentos. Cuando hay una lesión en la rodilla, no solamente debemos pensar que se ha fracturado el hueso, sino que deben haber lesiones también de los ligamentos. A veces, si la fractura es en la parte interna, una lesión del ligamento colateral interno, si es en la parte externa, el ligamento colateral externo. Si ha habido un movimiento de balanceo, pueden haber también rupturas del ligamento cruzado anterior, y en estas fracturas de aplastamiento, el menisco probablemente esté lesionado también, tanto interno como externo, depende del lugar donde está la lesión. Acá podemos ver que está asociado también a abulsión del ligamento cruzado anterior. La vía se puede hacer artroscópica, también se puede hacer artroscópica y abierta, combinada, ¿no? Con técnicas también percutáneas. Obviamente este tipo 5 y el tipo 6, que es la disyunción metáfiso-deficiaria, es la más grave, está de acá, como ven, ¿no? Con gran destrucción, ¿no? En general el tratamiento es con plaquitas, unas placas, tornillos e injertos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo más frecuente de lesión en este caso, de este tipo de fracturas? Si nosotros evaluamos en general para todo tipo de pacientes que sufren fracturas de platillo tibial, vamos a ver que va a seguir usualmente la forma que nosotros tenemos para poder movilizarnos, ¿no? Usualmente nosotros cuando caminamos, cuando corremos, mandamos el miembro inferior, el pie y la pierna hacia el valgo, ¿no? Hacia el valgo. Y cuando caemos también hacemos ese mecanismo de valgo, ¿no? O sea, mandamos esto hacia afuera para poder resistir. Es por eso que el valgo forzado es la forma más frecuente que provoca este tipo de fracturas. El valgo forzado. De acá. El varo forzado es menos frecuente. El varo forzado usualmente lo sufren las personas que han caído de un caballo, ¿no? Hacia la zona medial, o futbolistas también, ¿no? Que han sufrido una lesión directa en la parte interna. Entonces producen un varo forzado, ¿no? Torsión, usualmente también futbolistas, por el chimpún. En ahora también ya en rugby también dan la vuelta con todo y los chimpunes, los toperoles que usan, y generan movimientos de torsión. En estos casos casi siempre se asocia a lesiones de ligamento cruzados anterior y ligamentos colaterales. La compresión axial se da en pacientes que, por ejemplo, caen de altura. Y, por ejemplo, un amigo del ajeno que está robando en una casa y se cae, ¿no? Porque no solamente tiene fracturas en platillo tibial, sino también en la parte distal de la tibia. Estos pacientes presentan pues usualmente fracturas por aplastamiento, ¿no? Y destrucción de toda la parte de los meniscos. Y una contusión es esto, un golpe, ¿no? En la zona de la tibia. Ya. Lo más importante que deben recordar en general es la parte de hombro, la parte de muñeca, cadera también. ¿Ya? Y el resto, pues, eso es lo que más frecuente, y húmero, ¿no? Húmero es lo que más frecuentemente viene. Bueno, ya, eso sería todo. Ya nos vemos en la siguiente clase.